Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando un libro de la Palabra de Dios maravilloso, el libro de Efesios. Cuánta verdad celestial que hay ahí para descubrir acerca de la identidad de la Iglesia, nosotros como parte de ese cuerpo, el plan de Dios en la eternidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¡Wow! Es tremendo. La verdad es que estamos disfrutando este momento. Hoy vamos a ver entonces la clase número 5, el número de clase, no es el capítulo, porque el capítulo corresponde al 4, del versículo 1 al 16, y vamos a ver las virtudes del cuerpo de Cristo. Recuerde, estamos estudiando un libro de la Biblia que es una carta, una epístola. Por lo tanto, para una buena interpretación necesitamos considerarla como una carta. Eso significa que debemos tener en cuenta un escritor, un destinatario, ¿a quién se la manda? ¿A quién les llega el destinatario? ¿A quién, en qué contexto se escribe? ¿Qué significan esas palabras para esa época? Y tenerlas ahora en mente para ahora cómo se aplican. Por eso muchas veces usted va a escuchar esta palabra griega significa tal cosa. Y uno dice, pero si estamos aquí estudiándolo en español, ¿qué tiene que ver el griego? Bueno, el apóstol Pablo escribió la carta en griego hace 2000 años atrás, más o menos. Entonces necesitamos a veces recuperar un poco de sentido o significado que tenía esa palabra en su original. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso decir exactamente eso, ¿no? Tal vez con el tiempo algunas palabras cambian su significado y debemos recuperar lo que tenía en el original. Gracias a Dios por tanto material que tenemos, bibliotecas, libros, hermanos eruditos en griego, en hebreo, que nos han ayudado con tanto material para poder recuperar todo eso. Así que hay que estudiar, hay que ponerse allí a la par de la palabra del Señor y decir cuánta riqueza tiene para nosotros. Recuerda que es una carta. Si tienes una pregunta, por favor, escríbela, envíala, pues aquí, a esta dirección, pastoricre@gmail.com. Te estoy respondiendo esa pregunta y la podemos compartir en clase porque nos ayuda o puede ayudarle a otros también tal vez tenga la misma pregunta, ¿no? Así que aprovecha esta oportunidad de poder sacar todas tus preguntas. También no pierdas ninguna clase porque es una carta y una carta comienza con una introducción, un desarrollo, una conclusión, un saludo. Así que si nos perdemos el principio, algunas cosas del medio a lo mejor no vamos a entender al 100%. Por eso es necesario estudiar todas las cartas. Así que, bueno, puedas repasar o ver algunos otros capítulos que no lo has visto antes para ponerte al día y poder entender mejor también este. Así que, bueno, algunas preguntas que me han enviado. Una dice, hola pastor, en Mateo 5:17 Jesucristo dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero en Efesios 2:15 dice que abolió en su carne la ley de los mandamientos. Pareciera que se contradicen los dos versículos. Yo entiendo que en Mateo está diciendo que él va a cumplir la ley y en Efesios que ya la cumplió. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí, estás en lo correcto. Exactamente, son dos cosas que se unen pero con diferente significado, ¿no? Aquí estamos hablando de que Cristo él mismo vino a cumplir la ley. Y es verdad, Jesús cumplió la ley y nadie podía decirle usted no cumplió en cierta parte de la ley, porque Jesús cumplió toda la ley. Por eso él no vino a abrogarla. Abrogarla significa suspender, dejar sin vigor una costumbre, una ley mediante una disposición legal. Jesús no vino a hacer eso, no vino a cambiar la ley ni a cancelarla por un tiempo. Jesús vino a cumplirla en sí mismo, así que para él mismo no la abrogó, él la cumplió. Y lo que dice Efesios, dice es que él abolió en su carne, es decir, él mismo cumpliendo todo lo que dice la ley y siendo crucificado en el madero por causa de nuestra salvación y empezar a partir de ahí la gracia de Dios, porque es regalo y gracia, quiere decir entonces que la ley en su cumplimiento estricto está abolida. Abolida significa anular, quitar, dejar sin efecto, por lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora, no significa que, ok, la ley antes decía no adulterarás, estoy libre de eso. No, estamos diciendo que en Cristo entonces ya no es cuestión de cumplir la ley, sino de andar en el Espíritu, porque el Espíritu viene por la gracia. De hecho, también es el Espíritu de la gracia. Así que, como nombre, a partir de ahora, entonces, recuerda lo que hemos visto también en Efesios 2:10, que el Señor
nos preparó de antemano, ¿no? De antes de la fundación del mundo, para buenas obras. Eso significa que nuestra evidencia va a manifestar en nuestra conducta quiénes somos realmente, qué hay en nuestro corazón, cómo el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado. Muy bien, hoy vamos a ver entonces capítulo 4, vamos a ver los primeros versículos que en nuestras Biblias aparecen como la unidad del Espíritu, otros dicen las virtudes cristianas y demás. Vamos a leer estos primeros 3 versículos. Dice el apóstol Pablo, recuerda que era una carta y recuerda desde dónde, qué condiciones la escribió. Estaba preso en una fría cárcel romana esperando su sentencia y mientras tanto él escribe estas cartas y lo que dice vale mucho y vale mucho más que alguien que escriba desde Hawái en una playa, ¿no? Está escribiéndolo en un lugar bastante difícil de soportar, pero todo lo que dice tiene mucho sentido porque él lo ha vivido en carne propia y nos está expresando lo que él le ha sido revelado de parte de Dios. Así que está súper feliz escribiendo esto. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, no preso por Roma, sino preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primero, entonces el apóstol Pablo aquí, hasta el capítulo 3 venía hablando acerca de lo que era la iglesia del Señor y cosas tan impactantes, pero acá dice, a ver, esa vocación que tenemos nosotros, ahora hay conductas que tienen que ir acorde a ese llamado que el Señor nos ha hecho, ¿no? Así que a partir de ahí traza algunos principios que son importantes para nosotros. Aquí tenemos un gráfico que habla acerca de la iglesia de Cristo. Este es el punto central para nosotros en este estudio. La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Todos los creyentes miembros del cuerpo de Cristo. En este pasaje que vamos a ver hoy hay evidencias que se manifiestan en la conducta de ser parte de la iglesia del Señor, ¿no? Allí están. Ahora, también va a hablar acerca de la unidad. ¿Cuál es la base de la unidad para que esto realmente funcione y todo eso sea posible? Hay unidad que hay que tener en cuenta. Y además, Cristo mismo da un equipamiento, capacita a la iglesia para que todo esto sea posible. Comenzamos con esto, evidencia en la conducta. Y el apóstol dice, lo primero que se tiene que manifestar en nosotros, mire que la lista puede ser muy larga, y cuando hay un número 1, prestemos atención. Lo primero es humildad. Aquí está, humildad. El apóstol Pablo nos lleva a una palabra griega cuando él escribe, que era muy particular, porque puede haber varias palabras en griego para la humildad, pero los eruditos griegos dicen que la mayoría de ellas siempre tiene algo de mezquindad, es decir, que algo que pasa por mí, que, bueno, si a mí me gusta lo hago y demás. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra tapeinofrosine, que significa esto, humildad, que tiene un sentido muy diferente a lo que se vivía en ese momento en la sociedad romana, ¿no? Ahí entendemos que en los días de Jesús hasta esta palabra se consideraba que una persona que tuviera humildad con esta palabra era cobarde, rastrera, servil, innoble, se consideraba despreciable. Pero Jesús y su iglesia le dan un nuevo sentido a esa palabra. Le dan el significado de humillarse totalmente, morir al yo, la negación del yo, para dar lugar a lo que Dios ha pensado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo es que procede esta palabra para nosotros? ¿Cómo se hace posible la humildad en nuestras vidas? En primer lugar, tiene que haber un conocimiento propio equilibrado, consciente, realista. ¿Quién soy yo? Si yo me miro en un espejo del alma, que es la palabra de Dios, dice, ¿no? ¿Cómo me reflejo? ¿Qué soy? ¿No? ¿Cómo me puedo describir? Y la verdad es que la actitud de humildad es que uno debe ser consciente de su propia indignidad. No soy digno de salvación, no soy digno de las cosas buenas que Dios me da, no soy digno porque Dios lo ha hecho por misericordia. Entonces, ese principio hace que haya humildad en una persona. La falta esto de no, yo no soy digno, solamente el Señor lo ha puesto en mi vida.
vernos tal cual somos, alguien dijo que es lo más humillante del mundo, porque refleja lo peor de nosotros, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo soy el peor de todos los pecadores, sin embargo la gracia de Dios me ha alcanzado y ahora soy justo igual que cada uno de mis hermanos. Pero en nuestra naturaleza no hay nada bueno que ofrecer. Por eso es que no podemos nosotros con buenas obras alcanzar la salvación. No tenemos nada que pagarle a Dios, que entregarle a Dios, ni siquiera nuestra propia vida en sacrificio. No sirve. La verdad es que no hay nada bueno. Por eso, eso mismo hace que uno empiece a entender que necesitamos humildad. Si usted sabe que la palabra humildad también viene del latín, para nuestra palabra español, y viene de la palabra humus, que es la tierra. Es decir, lo más bajo que yo puedo llegar en mi orgullo es la tierra. Viene en el piso, de ahí no tiene que levantarse, ¿no? Eso es una figura retórica que puede servirnos a nosotros para entender lo que es la humildad. Así que en nuestra propia conciencia vemos nuestras debilidades, fracasos, desaciertos, y ahí es cuando decimos necesito al Señor, necesito la gracia de Dios. También esta humildad será posible en nuestra vida si nos colocamos al lado de Cristo. Cuidado con quién nos estamos comparando, porque si nos comparamos con otras personas, siempre vamos a decir, yo soy humilde que aquel, yo soy mejor que la otra persona, porque nuestra perspectiva puede ser muy subjetiva y siempre buscamos lo mejor para nosotros. Necesitamos medirnos con la perfección para saber realmente cómo estamos, ¿no? El listón es Cristo y el listón es alto, y la verdad es que tiene que ser así, porque si no, nunca vamos a anhelar dar excelencia, nunca vamos a anhelar cosas mejores y seremos perfeccionados si estamos al lado de Cristo. A veces uno puede tocar muy bien un instrumento y toda la familia nos va a decir qué bien que estás tocando, eres un genio, pero cuando realmente tú vas a alguien que toca ese mismo instrumento y lo toca bien, y es un profesional, un artista, un genio, tú dices, oh, cuánto me falta, no soy el mejor, no. Yo creía que era muy bueno hasta que descubrí a este, ¿no? Entonces, esa comparación tiene que ser siempre superior a mí. Tiene que ser algo de excelencia. Cristo es perfecto. Por eso, estar al lado de Cristo, compararme con Él permanentemente, hace que yo pueda cambiar. Eso es humildad. Humildad, someterme, estar bajo Cristo para saber cómo es Él, cómo puedo seguir avanzando, ¿no? Si uno quiere la propia satisfacción y creer que está todo bien y yo soy el mejor, entonces no te compares con Cristo, compárate con alguien que no hace nada, alguien que realmente hace mal todas las cosas. Pero no estamos para eso, no es para compararnos unos con otros, sino con el Señor Jesucristo. Y además la humildad también tiene que venir de ese sentimiento de que soy criatura. Yo no tengo la habilidad de poder acercarme a Dios para crear cosas como Él lo hizo. Yo no creo, todo está creado. Lo que puedo hacer es inventar y usar lo que Dios creó para hacer otras cosas. Pero de la nada, ¿quién hace eso? Es solo Dios. Por eso, esa conciencia de ser criatura nos pone en condición de humildad. Fíjese que los ateos y personas que creen que no existimos por creación de Dios, sino por otras teorías, son orgullosos, es soberbia. Es más, cuando un cristiano quiere hablar de la creación y cómo Dios ha hecho las cosas, pues aparece esa soberbia fuerte, inclusive para hacer callar a la otra persona, ¿no? Se nota que no existe la humildad desde ese punto de vista. Así que nosotros somos llamados a la humildad. También el apóstol Pablo habla de mansedumbre. Segundo, una persona mansa. Obviamente primero tiene que ser humilde para también ser manso. En griego la palabra es praites, que tiene varios significados, varias ideas. Manso es prais. ¿Qué significa esto? Se usaba esta palabra para indicar a una persona que no iba a los extremos, ¿no? Sino que era equilibrado. Podía entender que de pronto algo no estaba bien, podía enojarse por eso, porque, por ejemplo, si era un pecado, uno puede enojarse por eso, pero llega un momento en que entiende que tiene un límite. Por lo tanto, ese límite hace que no sobrepase lo que es la ira descontrolada y demás, ¿no? Entonces, ese equilibrio hace que una persona sea mansa. También esta palabra se usaba
para hablar de un animal que ha sido domesticado. Por ejemplo, un caballo salvaje que ha sido domado para poder ser adiestrado y hacer otras cosas. Se usaba esta palabra, ¿no? Era un caballo manso. Eso significa que podía ser perfectamente controlado. Así que se habla de una persona mansa, es una persona que tiene todos los instintos bajo perfecto control. Es muy imposible hacerlo por nosotros mismos, necesitamos ayuda. Por eso es el Espíritu Santo que nos capacita para que podamos ser mansos como el Señor. De hecho, el Señor tenía esta cualidad. Y fíjese que Él dice, mídete conmigo, ven conmigo, fíjate, toma mi yugo. El yugo era un elemento de madera que se ponían en dos bueyes para que tiren juntos de un arado, ¿no? Para hacer el surco y después sembrar. Así que los bueyes tenían que ir juntos. Normalmente ponían uno viejo con uno joven para que el joven aprendiera del viejo a llevar el mismo ritmo, a usar la fuerza y demás, ¿no? Por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. El orgulloso nunca va a descansar en su alma, necesita quietud y eso lo da justamente la mansedumbre que viene por Cristo. La aprendemos cuando estamos al lado de Él, mirándolo a Él, siguiendo su ritmo, viendo cómo Él hace, cómo avanza, qué dice y qué no dice. Así es como nosotros podemos aprender también a ser mansos. Lo tercero, dice el apóstol Pablo, que también debemos soportarnos. La palabra soportar en griego es macrotimía, que realmente la mejor traducción es longanimidad, porque es soportar con paciencia a otra persona, ¿no? Longánime significa un largo de ánimo, ¿no? Que su ánimo es constante y puede soportar también algunas situaciones o a otras personas que son difíciles de sobrellevar, ¿no? Así que es un espíritu que nunca cede, que siempre soporta hasta el final y al final recibe la recompensa, ¿no? Así que es perseverar. Había un escritor que hablaba de la perseverancia romana, que no aceptaban nunca hacer la paz si le ponían condiciones de derrota. Para ellos nunca era una derrota, nunca perdían las batallas. Puede que en algún momento no les iba bien, pero nunca reconocían derrota, ¿no? Es esa aplicación a lo que es la perseverancia, a seguir avanzando, a seguir que no está perdida la batalla, ¿no? Esa perseverancia es justamente lo que se traduce en esta palabra, no darse por vencido en ninguna batalla, ninguna desilusión y desánimo, seguir adelante, perseverar hasta el fin. Y esta palabra, así que tiene un sentido más característico, exclusivamente hablando de paciencia con las personas. Alguien dijo, el que tiene el poder de vengarse y no lo hace, el espíritu que se niega a la revancha. Está la posibilidad y te lo voy a decir, pero no. Muchas veces hemos dicho algo que va a pasar y resulta que después pasa. Y tenemos toda la intención de decir, yo te lo dije, ¿no? Pero eso es revancha. Por eso el que realmente tiene longanimidad no va a hacer eso, porque va a darse cuenta que esa persona ha aprendido, a veces golpeándose contra la cabeza, ¿no? Muchas veces pasa esas cosas. Es si mirara a un perro grande, ¿no? Un perro grande viejo y un cachorrito que le está molestando todo el tiempo. Usted sabe que ese perro grande de un manotazo puede tirar al pequeño y que se vaya muy lejos, pero ha aprendido a convivir con este pequeño, ¿no? Entonces es como que ese soportar estas inocentadas, estas cosas que hacen de niños o de cachorro, la idea es que, bueno, puede perseverar en ese soportar a esa situación, ser afable con aquellos insoportables. Bueno, es interesante porque esta palabra primero aplica a Dios. Dios dice que es así, que Él es longánime. Vamos a muchos versículos de la Biblia, Romanos 2.4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, esta macrotimia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios está esperando, ¿no? tanto tiempo al pecador? ¿Por qué soporta esa situación? Porque espera que se arrepienta. Eso es una manifestación también de su amor. Así es como también ese carácter tiene que estar en nosotros, ese aspecto, ¿no? Dios dice, Efesios 5.1, y sed imitadores de Dios como hijos amados. Imitémoslo en longanimidad al Señor, porque justamente esto es una
manifestación, una evidencia de que hay un trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Primera de Pedro 3:20 también dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. También había paciencia, a ver cuántos se iban a arrepentir. Y Noé predicaba, tal vez 100, 120 años, vaya a saber cuánto tiempo exacto fueron, ¿no? Pero ahí estaba predicando Noé y ¿quién se convirtió? Noé y su familia que fueron juntos, ¿no? Y junto con los animales. Por eso la paciencia de Dios siempre está ahí atento. Tiene un día final, no es que tiene un límite que se desborda, sino que tiene un día exacto que Dios lo ha estipulado en su plan. Y ese día, pues entonces, después de que viene esa paciencia y longanimidad, pues también hay un plan donde cada uno tendrá que rendirle cuenta a Dios y tendrá que sufrir las consecuencias de sus propias decisiones, ¿no? Así que es importante esto. 4, también el apóstol nos habla de amor. Amor, una palabra que también, bueno, la conocemos, es la palabra ágape. No se usaba mucho antes de la iglesia. Era una palabra perdida por ahí, porque era muy raro que alguien tuviera un amor desinteresado, abnegado, tan solidario que es capaz de morir por el otro. ¿Quién hacía eso? La verdad es que nunca estaba usándose esa palabra. Así que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario muestra el verdadero amor y nos lo transmite a nosotros. Por eso la iglesia del Señor, la iglesia pone el énfasis correcto en lo que significa el verdadero amor, que viene del Señor. Es benevolencia a toda prueba, siempre buscando el bienestar, lo mejor de otra persona antes que el propio. No es un sentimiento emocional, es una capacitación sobrenatural. Viene del Espíritu Santo para que uno pueda tomar decisiones. Así que es un amor voluntario, que uno decide amar a otra persona, aunque a veces sea difícil de sobrellevar. Buena voluntad. Fíjense, la descripción está en 1 Corintios 3, del 4 al 8. Ese es el amor justamente de Dios para nosotros, que nosotros deberíamos también tener siempre. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, fíjese, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Claro, es el amor que nunca deja de ser. Fíjese que ese amor hace que todo lo demás sea posible también, ¿no? Van totalmente ligadas. Es el amor de Cristo en nuestras vidas. Además, este amor y todo lo demás también producirá paz, una virtud que tiene que estar en los creyentes, en nosotros, hijos de Dios. Tener paz con Dios y esa paz también con las demás personas. Una debida relación con los demás. Fíjese que todas estas virtudes que están aquí dependen de una cualidad necesaria, muy fuerte, y es esto, anótese eso, la negación del yo. Es así, yo tengo que morir porque si no, nada de esto es posible. No se logra con un curso, no se logra con, algunos que me motivan para tener empoderamiento propio, pero sin ayuda de Dios. No, así no se logra. Es negación del yo. Sometiendo mi vida al Señor para que Él tome el control de mi corazón. Así que eso trae paz, descanso, y entonces puedo tener también paz con los demás. La paz que yo doy, dice el Señor, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Claro, evidentemente, muy diferente, ¿no? Negándose a uno mismo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjese, esa paz que la da el Señor, ahí se va la turbación, el miedo, la ansiedad, todo esto podemos dárselo al Señor porque estamos en su mano. Él tiene el control de nuestras vidas. Muy bien, evidencia que tiene que estar en nosotros. Ahora, una sexta que está aquí es la unidad. La unidad es un reflejo de esto. Pero el apóstol Pablo empieza a describir cómo tiene que ser la unidad. ¿Cuál es el sustento de esa unidad? Por eso aquí lo vamos a ver en esos aspectos que lo dice también los versículos bíblicos del 4 al 6. Leemos. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos
y en todos. Eso significa que cada uno de estos aspectos debemos considerar para saber qué significa unidad, por qué somos uno, por qué la iglesia de Cristo es una en todo el mundo, solamente hay una iglesia, hay muchas iglesias locales, pero iglesia con mayúscula, la esposa de Cristo, que cuando el Señor venga se la va a llevar, es una sola. ¿Cuál es la base para decir hay una sola, siendo tan distintos, tanta cultura, tantas cosas diferentes? ¿Cómo hacemos para ser uno solo? Y de hecho en el griego, el un, por ejemplo, un cuerpo, no habla de un artículo indefinido un, sino unidad, es un número cardinal, el uno. Uno. No hay posibilidad de dos, es uno solo. Por eso lo primero que dice es que hay aquí un solo cuerpo. No hay muchos cuerpos, no hay muchas formas de vida extrañas. No, hay una sola y que tiene que ajustarse a lo que es el plan de Dios. Ahí está revelado en la palabra, cómo tiene que ser la iglesia del Señor, donde Cristo, aquí está, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que traza la autoridad, la dirección, la creatividad, todo viene de parte del Señor. Si lo obtenemos por otro lado, un cuerpo con dos cabezas, es difícil de sobrellevar. No se puede. Van a ir en direcciones opuestas. Por eso, y un cuerpo y una cabeza con dos cuerpos tampoco. La idea es esto, que Dios ha creado este sentido para la iglesia. Una cabeza, un cuerpo, y de esa manera entonces va a funcionar. Ningún cerebro puede controlar a un cuerpo que está desintegrado. Empieza a morirse. Por eso hay que trabajar en la unidad para que puedan fluir, ¿no?, esas ideas de la cabeza, para que todo pueda funcionar, ¿no? Por eso esa unidad es esencial para la iglesia de Cristo. En segundo lugar, dice que hay un solo espíritu. Y cuando habla de espíritu, habla de Espíritu Santo, con mayúscula. Hay un solo Espíritu Santo. No hay muchos. Porque algunos dicen, no, el Espíritu me dijo que haga tal cosa, y a otros dice, el Espíritu me dijo que haga lo contrario. A ver, vamos a tener que ponernos de acuerdo porque tal vez uno de los dos está equivocado o los dos, ¿no? Porque realmente tiene que haber unidad. El Espíritu mismo va a dar unidad porque Él traza la palabra correcta. Ahí está, en las Escrituras, y el Señor el Espíritu Santo siempre nos va a recordar la Escritura. Por eso es un solo Espíritu, es el aliento de vida. Recuerden ustedes, así como Dios sopló sobre el hombre aliento de vida, también sobre la iglesia está el aliento de vida, que es el Espíritu Santo de Dios, dándole vida a la iglesia. También dice que hay una sola esperanza. Puede haber diferentes metas o submetas en una iglesia, pero hay una sola principal. La esperanza que viene del plan de Dios. Es decir, hay una eternidad de la iglesia con todos los salvados, con Cristo, participando en un plan eterno por la eternidad. Esa es la mayor esperanza que tenemos nosotros. Si de pronto aparecen otras esperancitas, como alguna vez hemos escuchado predicando, que el Señor no va a venir hasta que no te dé la casa que necesitas, el mejor carro del año, y dinero y prosperidad, y no va a venir. ¿Qué pasó con la esperanza? La esperanza real. Eso no es esperanza. Y es una meta que se ha desenfocado de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante recordar, una sola esperanza para toda la verdadera iglesia de Cristo. Si hay otras esperanzas diferentes, a veces empezamos a ver si realmente lo que estamos viviendo y viendo es una realmente iglesia. Así que tenemos que ver justamente esto, una sola esperanza. También dice, un solo Señor, Señor Jesucristo. El Señor, el Kyrios, significa dueño, rey, el amo, el que posee todas las cosas. Por eso la iglesia se somete a Cristo. Y Cristo da la palabra. Y Cristo nos dice que debemos vivir en santidad. Si no hay dirección del Espíritu Santo por lo que dijo Cristo, no es verdadera iglesia. No pertenece al cuerpo de Cristo. Es otra cosa. Por eso es importante definirlo. Por eso Pablo está diciendo también, es un solo Señor. Y él dice que en Filipenses 2:11 dice que llegará un momento que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¡Qué día ese maravilloso! Donde todos estaremos postrados delante del Señor. Pero, ojo, hay que primero decirlo acá en la tierra antes de decirlo en los cielos. Nadie que no confiesa a Jesucristo que es su Señor aquí
va a tener una vida eterna ya en los cielos, y entonces es importante ya mismo declararlo a Jesús como Señor y vivir como tal, que haya evidencia de eso en cuanto a ese señorío de Cristo en nuestras vidas. También dice que hay una sola fe. Aquí está, una sola fe. No habla de dogma, habla de esa confianza que uno tiene en Jesucristo, que se entrega de manera incondicional al Señor, ¿no? Así que todos estamos unidos en esa misma fe, en la fe de que nos hemos rendido totalmente al Señor para que Él sea el soberano, el que guíe nuestras vidas, el que le creemos a la palabra de Dios para vivir cada día. Esa fe nos identifica, ¿no? Y los testimonios de esa fe son tan maravillosos que usted puede escuchar en todo el mundo. Esos testimonios se gozan porque es la misma fe que podemos compartir. También dice que hay un solo bautismo. Es cierto, es un solo bautismo, una sola forma. Jesucristo lo dijo claramente, no inventemos otra cosa. Jesús dijo, vayan y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está fuera de eso no pertenece a la doctrina de Cristo, porque justamente el Señor lo dijo así. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios, para justamente poder vivir en nosotros también. Así que ese bautismo nos identifica con Cristo, nos identifica como parte del cuerpo de Cristo y nos ayuda, justamente nos da la posibilidad de hacer una confesión pública de que nosotros ahora le pertenecemos a Cristo y a su iglesia. Por eso es la idea de ese compromiso, ¿no?, que hace, y obediencia al Señor cuando uno toma la decisión de bautizarse. Era como el juramento de fidelidad al emperador hasta la muerte cuando un romano se comprometía para ser soldado. Así es la idea de ese bautismo, como un compromiso hasta la muerte y después la vida eterna, ¿no?, de seguir y siendo fiel al Señor. Y también dice 7, un Dios y Padre. Hay un Padre para todos. El mismo Padre que dice cómo debemos vivir, qué conducta debemos tener, para todos igual. No es que el Padre hace diferencias y hay un Padre para unos y un Padre para otros. No. Es un solo Padre con la misma palabra para todos, para que todos andemos al mismo ritmo y recibamos todo lo que Dios tiene. Dios no hace diferencia, Dios nos ama a todos. Por eso cuando estamos orando por todos los países, no dejamos algunos países de lado, oramos por todos los países, todos necesitan la gracia de Cristo. Jesús vino a morir por todos. Además dice que Dios está en todo, está detrás de todo. Esa es la providencia de Dios, que vemos ese plan que se cumple en nuestras vidas. Inclusive antes, Dios siempre es proactivo. Él ha organizado nuestras vidas y tiene un plan eterno que se va a cumplir. Así que ahí vamos, siendo guiados por Dios, siendo sostenidos, ayudados por el Señor. Y además dice que Dios está en todo. Así que su presencia llena nuestra vida, llena nuestro tiempo, nuestra iglesia. Y qué bendición es saber que somos amados por el Padre Celestial. Así que tranquilos, el Señor nos sostiene, por eso está la paz permanente en nuestra vida. Principios de la unidad, de la verdadera iglesia de Cristo. Si algo de esto no está bien, hay que ver si eso es verdaderamente iglesia. Pero la iglesia tiene que estar unida con estos principios de la palabra. Muy bien, ahora entonces, la tercera parte de nuestro estudio es que va a hablar acerca de el equipamiento para la iglesia, para llegar a ser lo que el Señor ha pensado en su iglesia. Fíjese qué grande es el Señor, ¿no? Porque aún así Dios traza la meta, traza el modelo como tiene que ser la iglesia y además nos capacita para que lo hagamos. Es tremendo, el amor del Señor ha calculado todo, ¿no? Así que vamos a ver esa gracia del Señor, esos dones, esos regalos que hace Dios equipándonos para ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Vamos a leer versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, en todos los cielos, para llenarlo todo. Tremendo, ese es nuestro Señor. Así que el Señor dice que Él mismo nos ha capacitado. Ahora, entonces,
después de haber hablado de todas las cualidades de la iglesia y cómo tiene que ser la iglesia, ahora va a hablar de función, de trabajo, cómo esto se aplica a la realidad nuestra cotidiana, todos los días, cómo está organizada la iglesia, ¿no? Todo viene por la gracia de Dios, así lo ha dicho siempre. De la gracia de Dios recibimos todo lo que necesitamos y Dios hace esto. Ahora, también está probando que Cristo es el dador de todos los dones. Él lo ha dado. Y cita del Antiguo Testamento el Salmo 68, 18, que este salmo habla de la vuelta de un rey conquistador, después de haber ganado una gran victoria y trae el botín de guerra y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí en esa procesión que se hacía estaban los regalos que le daban al conquistador. Ahora Pablo cambia la escena y aquí nos dice los regalos que da el conquistador. ¡Qué diferencia!, ¿no? Antes había que dar, ahora resulta que nos da a nosotros. ¡Qué gracia de Dios! ¡Qué tremendo! Los dones que el Señor nos ha dado. Así que antes el conquistador demandaba regalos. Ahora resulta que Él los da a su pueblo para bendición, para equipar, para que siga adelante lo que Dios ha hecho. Ahora, explica algo interesante. Aquí dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso? Porque acá dice que el que subió también es el que descendió. Pero no dice que descendió a la tierra, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Así que cuando estamos hablando de eso, tenemos que recordar algunos otros pasajes y tener conciencia de esto. Cuando dice la parte más baja de la tierra, tenemos que ir a la misma Biblia a interpretar eso. Cuando escuchamos a los apóstoles, cuando escuchamos a David, cuando escuchamos a otros hablar en el Antiguo Testamento de qué son las partes más bajas de la tierra, y bueno, para todos ellos será el centro de la tierra, porque en cualquier lugar donde está lo más bajo que hay, siempre va a ser un punto allí en el centro de la tierra. Y se decía que ahí, en el centro de la tierra, estaba el Seol. Si esto fuera la tierra, entonces abajo de la tierra sería lo que es el Seol en hebreo. También en griego la misma palabra es Hades. Así que son dos palabras para lo mismo. La parte más baja de la tierra. Y según un relato que hace el Señor Jesús, el Señor lo relata como un acto verídico, no está hablando de una parábola, está diciendo como Él dice las cosas, y si lo dice el Señor, prestemos atención, es el Hijo de Dios y Él tiene todo claro, ¿no? Y Él dice que en un momento murió un rico y Lázaro. El rico nunca hizo nada por Dios, se enfocó solo en Él y terminó la perdición. En cambio, el Lázaro recibe ahora las recompensas por haber amado a Dios. Entonces, cuando mueren los dos, dice que cada uno va a un lugar diferente en el Seol, ¿no? Lázaro va a un lugar donde están los justos y el rico va a un lugar donde están los injustos. Aquí lo que hay es fuego, lo que hay es tormento. Pero aquí es un lugar de descanso donde estaban todos los justos. ¿Hasta cuándo era esto? Hasta que Cristo muere. Y en el mismo momento de la muerte dice que Él, entonces, hacia acá está la cruz de Cristo, ¿no? Él dice que desciende a estos lugares, toma la cautividad, es decir, los justos que estaban cautivos aquí, y se los lleva ¿a dónde? Pues se los lleva a un lugar definido hoy, el apóstol Pablo también lo dice, y son aquí podemos poner lugares celestiales. También el apóstol Pablo habla del paraíso, el paraíso de Dios, el tercer cielo, lo que ustedes quieran llamar, porque hay varias cosas que lo dice el mismo apóstol. Así que aquí estamos, que hasta la misma muerte del Señor, todos los justos, entonces, que estaban allí, fueron llevados al paraíso de Dios. Por eso le dijo al ladrón en la cruz, te digo que hoy mismo estarás conmigo, no en el Seol, en el paraíso, porque para allá entonces ahora el Señor se lo lleva. Hoy por hoy entonces el lugar de los justos está vacío, no hay nadie aquí, solo quedan los injustos en el Seol. Así que cuando un cristiano muere hoy, va directamente al paraíso de Dios. Pero si uno que ha rechazado a Cristo muere, se va a este lugar de tormento. ¿Qué hacen en este lugar de tormento? Según Apocalipsis capítulo 20, los últimos versículos, dice que todos estos juntos y el Hades entregará sus muertos para ser sentenciados en el trono
en el gran trono blanco, y de ahí el que no está escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que el lago de fuego viene más adelante, todavía no es el lago de fuego, aquí es el lugar de tormento, pero están reservados para ir al lugar de tormento. Así que el Señor lo que hace es traer libertad a todos los que habían muerto antes de Cristo, trae libertad y les regala la vida eterna, les da esa gracia. Así que es el mismo que da ese don a aquellos que estaban allí, ahora también a los que viven les da el don, los dones para poder ser guiados, servir, funciones y demás. Todo viene de Cristo, todo viene de Cristo. El Señor nos capacita para hacer la obra. Así que en este pasaje vemos un poco la descripción que había de la organización y administración de la iglesia primitiva. Ahí vemos que había también algunos ministerios itinerantes, ¿no? Estamos hablando de que había apóstoles, que había profetas, que había evangelistas, que había pastores y maestros, ¿no? Ministerios, personas que se dedicaban casi tiempo completo para esa obra, para ese servicio, y justamente el Señor los capacitaba para hacer esto. Así que tenemos a los apóstoles, que eran los de máxima autoridad. El Señor los constituyó. Eran 12 apóstoles. Bueno, Judas se ahorcó, Judas se apartó, entonces Matías fue reemplazado dentro de esos 12, pero no eran los únicos, porque también en la Biblia vemos que hay otros 5 más. Está Bernabé, está Santiago, el hermano del Señor, está Silvano, Andrónico y Junias. Y agregaríamos también al apóstol Pablo, que él defiende que es también apóstol. ¿Por qué? Porque el requisito era haber visto a Cristo resucitado. Así que estas 5 personas habían visto al Señor resucitado y además tener fruto de ese ministerio. Por eso Pablo dice, yo lo vi al Señor. Cuando fui camino a Damasco, ahí estaba la luz y ahí vi al Señor. Y además él tuvo revelación directa de Jesucristo, lo dice en Gálatas. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, dice que él fue hasta el tercer cielo. Y bueno, no nos cuenta nada allí porque dice que no se puede contar todo lo que ha experimentado. Así que ahí están esas características puestas también en el apóstol, como para incluirlo dentro de los apóstoles, ¿no? Ahora, hoy por hoy, más que apóstoles, lo que tenemos son misioneros, los enviados hacia otro lugar para diferentes funciones, ¿no? Tenemos también evangelistas, como había también en esa época, personas que iban a predicar el evangelio, y después otro hacía la tarea de consolidar y de formar esa iglesia. Por ejemplo, un caso es Felipe, que fue a Samaria. Él, como diácono, fue allá a predicar, entonces hizo tarea de evangelismo. Allí fue, predicó, hubo un gran impacto, y después vinieron los apóstoles a consolidar esa iglesia que se estaba formando en ese lugar. Muy bien, así que evangelistas de ese tipo. También había pastores y había maestros. Pastores son aquellos que alimentan y conducen al rebaño, lo guían, lo protegen. Los maestros son los que dan la enseñanza, la palabra de Dios, la explicación, que da esa doctrina, ¿no?, que el Señor ha establecido. Ahora, según la Constitución griega, la construcción original de la gramática, parece que pastores y maestros van juntos en la misma persona. Así que puede entonces que una sola persona sea pastor y maestro a la vez, o puede haber 2 personas, uno que sea pastor y otro que sea maestro, en diferentes formas, y están trabajando juntos para la gloria del Señor. Así que es capacitación de Dios para hacer esa obra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios hizo todo esto y repartió esos dones ministeriales? Para el perfeccionamiento. El objetivo es equipar. La palabra perfeccionamiento, en este caso, más de ser intachable, lo que quiere decir es equipado con todo lo que hace falta, ¿no? Está maduro en ese sentido. Se ha reconstruido. Si algo faltaba, se ha añadido para que eso funcione bien. Esta palabra, catartismo, se usaba en cirugía, cuando de pronto había que colocar algún miembro roto o teníamos que poner en una debida posición una articulación, hacían esta tarea. Lo estaba perfeccionando el cuerpo, ¿no?, para que pueda desarrollarse bien y que pueda cumplir todas las funciones que tenía. También es la palabra que se usa para remendar redes, recuperar algo roto para que cumpla su función original. La idea entonces es que Dios nos restaura a nosotros, nos capacita para que podamos cumplir la función que el Señor
tiene pensado, ¿no? Y al final entonces nos damos cuenta que el cuerpo de Cristo está siendo edificado con todos esos dones. ¿Cuál es la medida? La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto nos falta, hermanos, crecer? ¿Cuánto, no? Porque el Cristo pleno, el glorioso, todavía estamos lejos de eso. Pero estamos en el camino. Queremos ser perfeccionados, queremos que nuestro carácter se parezca al de Cristo, nuestro mensaje sea el mismo que el Señor, que tengamos el corazón de Cristo, que seamos capacitados con el mismo poder que tenía Él. Esa es la idea de que hoy nosotros estamos aquí queriendo ser la iglesia del Señor, poniéndonos en sus manos, capacitados con el poder del Espíritu Santo. Esto debería traernos a nosotros esa madurez especial. Fíjese lo que dice el versículos 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es. Así que la idea del apóstol que nos está diciendo en estos versículos es que la iglesia tiene que crecer en madurez. Cada uno de los miembros tiene que crecer en madurez. Tiene que desarrollarse sano, saludable. Y cuando llega alguna enfermedad al cuerpo, lo que hace el mecanismo de defensa es repulsar, quitar, ¿no? Expeler aquello que es perturbador para el cuerpo, la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos lo dice que tengamos cuidado con la enseñanza, con la doctrina, con las conductas que no están de acuerdo al Señor Jesucristo, ¿no? Cuidados con las estratagemas, esa es la palabra, estratagemas. Bueno, en el original la palabra es la palabra kibiai, de acá viene la palabra cubo, la palabra cubo nuestro. ¿Qué tiene que ver con cubo? Bueno, es la palabra que se usaba para los dados, así un cubito, ¿no? Bueno, en ese momento también se usaban los dados. Tirar los dados, ¿no? Era esto, cuidado con la estratagema que están usando engañadores, porque siempre se hacía mucha trampa con esa tirada de dados, ¿no? Entonces está diciendo, cuidado que muchos parecen que traen cosas fantásticas, maravillosas. Uy, aquí va a ser la suerte de tu vida, ¿no? Te va a ir bien en todas las cosas, y resulta que es todo un engaño. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando el Señor nos capacita con todo esto para que estemos alertas y nos demos cuenta qué viene de Dios y qué no viene de Él. Así que dice también que debemos hacer algo muy importante, traer en equilibrio. Dice, andando en la verdad en amor. La verdad en amor. Dos cosas sumamente importantes cada vez que estamos tomando una acción de función del cuerpo de Cristo. Miren, hay muchas personas que pueden decir la verdad de una manera tan fuerte que pueden destruir a otros. Y la verdad al final no construyó. Porque cuando la verdad no está acompañada del amor, entonces puede ser drástica, inflexible, penetrante, acusadora y muchas cosas más. Pero si la verdad está equilibrada con amor, acompañada de amor, entonces esa verdad va a llegar al corazón. Porque ese corazón ha sido abierto por el amor. La verdad puede llegar a la mentalidad de otra persona. De hecho, la persona que dice la verdad puede entender y ponerse en los zapatos de la otra persona para decir la verdad de tal modo que esa persona la tome bien, la reciba y haya un cambio profundo, ¿no? Lo mismo puede ser al revés. Si de pronto nosotros decimos tenemos mucho amor, pero no tenemos la verdad, no va a funcionar. Miren, una casa, si alguien dice, yo amo a mis hijos, sí, lo amo tanto que dejo que hagan lo que quieran, y nunca los corrige con la verdad, entonces ese amor va a fracasar, porque es simplemente un amor romántico, un amor que es liberal, que hagan lo que quieran, que no importa, que ellos encontrarán su vida, ¿no? Entonces el punto es esto, el amor tiene que seguir siempre con la verdad. Y cuando amo a mis hijos también los corrijo, porque el amor también tiene que ser firme, ¿no? El Señor también nos ama, pero dice que también disciplina a aquel que está rebelde, que está mal, ¿no? Así que debemos aprender lo mismo nosotros, entender esto, ¿no? Siempre la verdad en amor. Siempre el amor tiene que estar acompañado de la verdad para que podamos ser equilibrados. Y al fin el cuerpo de Cristo va a crecer, se va a desarrollar y va a estar saludable porque hay
está la ley del APCM. ¿Qué significa APCM? Bueno, ahí está, lo dice el pasaje. Actividad propia de cada miembro. Cada miembro del cuerpo de Cristo es importante y desarrolla una actividad dentro y fuera de la iglesia. Algunos pueden predicar la palabra de Dios y otros pueden estar limpiando. De pronto otros están interviniendo en la enseñanza mientras otros están orando, intercediendo. Puede que alguno esté cantando la música, la alabanza, ¿no? Y lo hace de una manera extraordinaria, y hay otros que están en el sonido o la computadora para poder ayudar en otros ministerios. Algunos que están con los niños para que sean formados esa próxima generación, y de repente otros hacen los carteles para la invitación, y todas las funciones son importantes. Todo, dice ahí la palabra de Dios, es importante. Y lo interesante de todo es que el Señor recompensa a todos. A todos, no hay nadie que, no, porque hizo tal cosa va a ser más recompensado. No, depende de la motivación, del deseo, del amor que ponga, de la excelencia que dé, de las motivaciones principalmente, ¿no? Así que el Señor es muy justo y Él sabe cómo hacerlo. Mientras nosotros entonces tenemos que desarrollar esa fe para alcanzar madurez. Efesios 4:13 nos quedamos con este versículo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Fíjense que no es solo conocimiento o solo fe. Es fe y conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta como iglesia. Debemos avanzar, crecer, tener el deseo de aprender, de conocer más a Cristo, de conocer más su palabra, para que nuestra fe sea más productiva, esa fe siempre esté puesta en marcha. Tomemos los desafíos que el Señor tiene para nuestra vida. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, tremendo libro de Efesios, Señor, que nos ayuda a entender ese plan eterno y maravilloso que tienes para nosotros, cómo nos has integrado a tu pueblo, cómo ahora te pertenecemos, cómo, Señor, a partir de la muerte de Cristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, hay relación contigo, hay un nuevo pueblo que tú has formado. Señor, y ayúdanos para nunca bajar ese listón que eres tú, mirarte a ti siempre. Señor, que podamos crecer juntos en unidad para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.